Enclavada en una de las colonias más populares de Mexicali, se encuentra una singular construcción, la Casa del Hombre Topo, la cual ha despertado la curiosidad de los vecinos, además de la de los especialistas como los antropólogos, los psicólogos y los arquitectos. La Casa del Hombre Topo es una singular construcción diseñada en forma subterránea, que no solo ha despertado la fantasía popular, sino también ha sugerido una serie de hipótesis para arquitectos, para psicólogos y para antropólogos. Por esta razón, hemos invitado en esta ocasión al antropólogo Efraín García Landa, quien ha sido durante algunos años investigador del Instituto Nacional Indigenista en distintas regiones del país y actualmente es catedrático de la Escuela de Psicología en la Escuela de Ciencias de la Educación de esta universidad, al arquitecto Eduardo Vázquez, quien es catedrático e investigador de la Escuela de Arquitectura, y al psicólogo Arturo Cardona, quien se desempeña como catedrático y encargado de los talleres vivenciales de la Escuela de Psicología en Ciencias de la Educación de esta universidad, y con quienes conversaremos en unos instantes, pero antes pasemos a visitar el interior de esta enigmática vivienda. Hablar de la Casa del Hombre Topo nos remite a una historia fantasiosa, de suspenso y matizada con un final trágico. Y es que nuestra historia se trata de ese tipo de historias que abundan en la literatura y cinematografía clásica de misterio y que no dejan de llamarnos la atención por la posibilidad siempre latente de que se vuelva realidad. La impresión para el que se encuentra ante esta casa por primera vez es la de estar frente a una gigantesca telaraña de alambre oxidado, láminas torcidas, tablas astilladas, muros de lodo y una base de periódico sucio y viejo. Para entrar a ella, uno tiene que arrastrarse y deslizarse a lo largo de estrechos túneles subterráneos que sin ningún sentido aparente van a dar hacia espacios más amplios que bien podrían ser una recámara, el comedor, la estancia o hasta el excusado. A pesar de que no posee ventanas, siendo de día, no hay necesidad de utilizar luz especial, pues la imperfección del techo construido de desperdicio permite penetrar los rayos solares. Los pilares que sostienen este techo
son de lodo y bastante gruesos. Algunos de ellos tienen agujeros intencionalmente diseñados para albergar palomas o algún otro tipo de ave. Para darle consistencia a la construcción, en lugar de ladrillo fue utilizado cualquier material sólido mezclado con el lodo. Así, hay un pilar con tenis, otro de botellas de vidrio y otro de botes de lámina. Evidentemente, la porción que es explorable ahora comprende apenas una cuarta o quinta parte de lo que eran las dimensiones originales de la casa, 25 por 12 metros. La mayor parte ha sido derrumbada y es inaccesible. Casi al finalizar el recorrido subterráneo, se encuentra un agujero en el techo por el que puede entrar con absoluta libertad el sol o por el que puede uno ver perfectamente el cielo. Escondrijos, túneles sin concluir o derrumbados, cacerolas perforadas como para cernir tierra, jaulas para mantener cautivos algunos animales, puertas de madera vieja, brazos arrancados a algún árbol para sostener el techo, alambre y más alambre. Esta es la casa del hombre topo, la cual, pese a su alucinante aspecto, no pertenece a un cuento de Edgar Allan Poe ni a una película de Boris Karloff, sino que se encuentra en la esquina de las calles Arnulfo R. Gómez e Ignacio Otero, número 861, en la colonia Flores Magón, en la ciudad de Mexicali. Decimos que esta vivienda, la Casa del Hombre Topo, es una singular construcción. Sin embargo, quisiéramos saber si desde la perspectiva de la antropología, desde la perspectiva de las distintas culturas, ¿existe algún precedente similar a este tipo de construcción? Sí, mira, el hecho es de que en este caso la casa resulta singular porque podemos observarla que está en un medio fuera quizás del contexto donde podría ser integrada al paisaje. Pero lo cierto es que el patrón de construcción responde casi siempre, sobre todo en el medio rural y en los diferentes grupos étnicos del país, corresponde casi siempre a los patrones culturales de cada país, de cada grupo étnico. Para el caso de los grupos de México, tenemos que los materiales de construcción que se ocupan regularmente son obtenidos de la misma región donde se construyen los poblados. Tenemos el uso del carrizo, por ejemplo, del adobe en zonas donde existe, tenemos el uso de la piedra, de la palma para techos, y este tipo de construcción, además de integrarse al paisaje, le otorga también diferentes ventajas funcionales a la vivienda. Estas ventajas pues tienen mucho que ver con la ventilación o con cuestiones térmicas, o con protección hacia animales, en fin. Esto, insisto, depende y corresponde sino invariablemente a los patrones culturales en los cuales se ubique la construcción de esta vivienda. Esto quiere decir entonces que la Casa del Hombre Topo, si bien llama la atención de todos los curiosos por su forma
muy peculiar de haber sido diseñada, construida, tiene una serie de precedentes en otros grupos étnicos o en otros grupos culturales. Y en este caso, en el caso de la Casa del Hombre Topo, que está construida en forma subterránea, ¿ofrece algunas ventajas desde el punto de vista de su construcción, desde el punto de vista arquitectónico? Sí, claro que sí. Las ventajas de las casas subterráneas son sobre todo de las térmicas. Tiene otras ventajas, también tiene sus desventajas, pero primero quiero hablar de las positivas. El enterrar una casa tiene menos superficie de contacto hacia el exterior, por lo tanto hay menos ganancia térmica. Y como el suelo es fresco en el desierto, en el verano se tienen temperaturas bastante agradables, y en el invierno el suelo es a una profundidad más o menos de unos 50, es ligeramente cálida. Entonces se tiene una operación inversa, o sea, es calientita en el invierno. También tiene la ventaja de que bien construidas las paredes pueden tener ventajas contra sismos. Y en la parte superior se tiene que tener cuidado con la correcta orientación de las ventanas, una correcta impermeabilización para que no haya filtración de agua por estar enterrada, y cuidar sobre todo el desagüe de las aguas, porque si va uno muy abajo tendría problemas con el desagüe. Otra ventaja que pudiéramos tener es la acústica. En grandes espacios, quizá no nada más para las viviendas, podemos tener zonas muy protegidas contra ruidos extremos, por ejemplo contra avenidas, y si se diseñan bien las ventanas hacia el exterior, estas casas subterráneas pueden dar la impresión de estar en contacto con la naturaleza, para evitar también el efecto negativo psicológico de sentirse ahogado o encerrado. Sí tiene sus grandes ventajas, y sobre todo en zonas desérticas como en Mexicali, la cuestión térmica es bastante óptima en este tipo de construcciones. Arturo, tú que conoces perfectamente esta vivienda, incluso tú me invitaste por primera ocasión a conocer esta vivienda, la Casa del Hombre Topo. ¿Qué nos podrías decir acerca de la psicología de la persona que construyó, de la persona que habitó esta vivienda? ¿Era una persona que estaba retrasada mental? ¿Era una persona que tenía algún signo de paranoia? ¿O era una persona normal? ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Bueno, para empezar, definitivamente estamos hablando de una persona sui generis, una persona poco común, ¿verdad? Sin embargo, hablar de las características de personalidad de un sujeto al cual no conoces ni le has aplicado toda una materia de pruebas, dado que la psicología en este caso es como ciencia, en un momento dado aplicas toda una metodología para entender la naturaleza psicológica de un sujeto. En este caso no se ha podido hacer eso, dado que el sujeto ya falleció hace tiempo. Sin embargo, se pueden hacer algunas especulaciones de lo que pudo haber sido su conducta mientras tenía vida, apreciando el efecto de esta conducta sobre su medio, ¿verdad? Cómo modificaba su medio. Se puede decir por una parte que definitivamente no era una persona deficiente mental para empezar. Se afirma que la persona esta era muy pasiva, etcétera, etcétera, que son unos errores atribuidos a la persona con deficiencia mental. Sin embargo, no creo que sea una persona deficiente mental, dado que cuando estás en el interior de la casa, o de las cuevas, o como quieras llamar, los túneles, te das cuenta que tiene una gran capacidad de organización este sujeto y de clasificación, lo cual es una de las pruebas que se les hacen a los sujetos para determinar su nivel de coeficiente intelectual. Clasificaba cosas, vemos que tiene muros de tenis, muros de botellas, muros de botes, etcétera, etcétera. Las proporciones que le da a la distribución en un momento dado de los túneles están hechas aparentemente con cierto conocimiento, un buen manejo de la técnica, parece ser, cuando menos, ¿verdad? Etcétera, lo que nos dice que definitivamente no era un deficiente mental. Sin embargo, podríamos ver algunos de los comentarios que hacen las personas que viven aledañas a la casa, ¿verdad? Y algunos de los rasgos que se presentan en la misma, que posiblemente hago la aclaración, dado que no se pueden hacer afirmaciones, repito, sin conocer muchas cosas, tenía ciertos rasgos de patología. Por ejemplo, la obsesividad que acabo de mencionar hace tiempo, cierta timidez, ¿verdad? Se reporta ahí que una vez que llegó un hijo, al hablarle no salió, sino salió por allá por un hoyo, el techo, etcétera. No establecía relaciones adecuadas con las personas que le rodeaban, no se comunicaba con mucha gente, si bien se comunicaba era muy poco.
lo que nos habla de una persona retraída, de una persona tímida, de una persona con ciertos rasgos obsesivos por lo que se ve en la construcción, y posiblemente se podría hablar hipotéticamente de algunos rasgos de paranoia cuando afirma, según algunas gentes de ahí, que era un veterano, por ejemplo, de guerra. Cuando le preguntaban por qué dormía cerca de una de las casas de sus vecinas, afirmaba él que tenía miedo que lo fueran a matar y cosas por el estilo, lo cual son claros rasgos de una personalidad atípica, ¿verdad? Perfecto. Efraín, ya que nos decías que existían otros ejemplos, existían precedentes de este tipo de diseños, de este tipo de construcción en otras culturas, ¿podrías decirnos detalladamente a qué culturas te refieres? ¿Qué grupos son los que han incursionado este tipo de construcciones? Sí, concretamente en este caso quisiera un poco comentar el hecho de que como ese tipo de casa está fuera de cierto contexto que suponemos del que procedía el que la construyó, en este caso quizás él haya tenido algunas técnicas de construcción, haya tenido algunos materiales en su lugar de origen que no encontró al llegar aquí. En este caso él recurrió a lo que había a la mano, como decía el compañero, a tenis, a basura, a lo que se podía encontrar, pero siempre aplicando aquella técnica que pues culturalmente posiblemente traía, ¿verdad? Y para hablar de un caso concreto también muy cercano a nosotros, podemos referirnos al de los mixtecos que habitan en la región de San Quintín. Ellos también están fuera de su contexto natural y podemos observar en sus construcciones la reproducción de aquellas casas que en su lugar de origen construían con materiales que no tienen que ver, pero que se parecen a aquellos. Por ejemplo, usan a veces los tubos donde se enrollan la tubería para los riegos por goteo, como si fueran madera en las construcciones. A veces lo que hacen con el fogón, internarlo a la vivienda, construir los baños con papel, cartón, al estilo de lo que se hacía allá. Ese podría ser un caso muy evidente, ¿no? Claro. Y en el caso desde el punto de vista de la arquitectura, ¿es segura este tipo de construcciones, este tipo de diseños, o representan algún peligro para quienes los habitan en un momento dado? Bueno, es un poquito difícil construir una casa subterránea, o sea que hay que cuidar varios detalles. Concretamente en Mexicali el tipo de suelo es expansivo con la humedad, entonces hay muchos esfuerzos laterales, por lo cual hay que construir unos muros bastante anchos, o bien recurrir a formas curvas, que son las que mejor soportan los esfuerzos de compresión. Si uno además por la parte de arriba cubre la casa, también hay que construir un buen techo. Es bastante segura, a pesar de que estamos en una zona sísmica. Hay sistemas constructivos como por ejemplo el ferrocemento, que solo tiene 3 centímetros de espesor y puede bastante cubrir este requisito antisísmico. Arturo, brevemente, ¿qué nos puedes decir acerca de las posibles explicaciones, las posibles causas de estos signos de patología del hombre topo? Bueno, dije especulando un poquito que posiblemente sea un caso de patología, sin embargo, posiblemente estemos frente a un caso de una persona que ha sufrido las consecuencias de una cultura que lo ha de una manera marginado en muchos sentidos, ¿verdad? Y ese es un sujeto que genera síntomas psicóticos sin serlo necesariamente, ¿verdad? O bien puede desarrollarse estos síntomas por una parte. En un momento dado te decía esto porque se ha visto que algunos organismos bajo condiciones experimentales, pues cuando se ven en grandes necesidad de sobrevivencia, en el momento que ejecutan aquellas conductas que tienden a satisfacer esa necesidad, esas conductas tienden a aprenderse y consolidarse mucho más que cuando se encuentran en otras condiciones de no sobrevivencia o de no alta necesidad. Lo que quiere decir que si este sujeto llegó en condiciones muy en contra, pues, o sea, no a su favor cuando recién llega, se las vio muy mal. Y eso lo obligó a que tomara algunas medidas, es decir, construir con ecotecnia, como se denomina técnicamente, ¿verdad? Es decir, construir con lo que encontró a la mano,
para su vivienda y eso le permitió sobrevivir y así sucesivamente se fue yendo, lo cual le permitió en el futuro que dentro de su casa posteriormente cultivara pues pichones, gallinas y un montón de animalitos con los que siguió sobreviviendo y posiblemente, repito, no se trataba de un caso psicótico, sino una persona que simple y sencillamente ha sufrido las consecuencias de una cultura que margina a las gentes con bajos recursos y con niveles de conocimientos muy bajos también. Muy bien. Sin embargo, bueno, la Casa del Hombre Topo no únicamente es objeto de atención de especialistas, también ha despertado la fantasía popular y ha despertado toda una serie de historias y leyendas que los vecinos del lugar nos relatan. Los invitamos a que vean este interesante reportaje. Los niños del barrio no parecen tomarla en cuenta. Se han habituado a verla día tras día allí, y en ocasiones se introducen a ella para conversar sobre el desaparecido propietario y constructor de esta casa, la Casa del Hombre Topo. Pues era alto, delgado, moreno. Pues siempre se llevaba con una gabardina larga, negra. Cuando lo hallaron ahí, pues ya estaba todo herido. El hombre que estaba allí, pues no salió, todos los días iba a vender periódicos iba a vender el señor. Y un día, hubo 3 días que no salió. Y la señora de ahí de enfrente con el topo fue y reportó eso. Vinieron los policías y lo encontraron muerto allá adentro. Su aspecto, pues era delgado, moreno él. Ya una persona ya mayor siempre. Se miraba ya mayor, sería por la vida, pues mal comido y eso. Pero era así moreno, con poco pelo. Pues era un señor muy huraño, escondido, pues nosotros lo mirábamos que pasaba y ya venía, es todo lo que... Pues así nomás lo veíamos de vez en cuando salía y ya se metía a su casa, pero ya no salía más. Le hacían burla, pero él nunca se metía con nadie. No sé, creo que no hablaba o se daba a entender mediante sonidos. No hablaba el señor bien. Él trabajaba diario vendiendo revistas, periódicos y eso era el trabajo de él. Desde lejos estaban mirando allí a ver si miraban al topo. El topo nunca lo miraban. No, que el topo se iba como a las 5 de la mañana a empezar a vender periódicos. Cuando iban los chamacos a verlo, él ya no estaba. La mayoría de los vecinos coincide en afirmar que don Jesús Ortiz Piña, mejor conocido como el Topo, era de Sombrerete, Zacatecas, y que, sin ser alcohólico, el singular personaje de vez en cuando bebía tequila. Entonces, se paraba ahí en la esquina, se ponía un cotón largo y negro, y se ponía a platicar que él era veterano de guerra. Luego, se revolcaba como los gatos, no eran ataques, sino que así hacía reír a los niños que se acercaban a escucharlo. Ya cuando yo vine aquí ya la tenía, nomás que ya últimamente pues madrugaba y ponía sus palos a él, ahí se la llevaba. Cuando llegamos estaba empezando a hacer el hoyo, el pozo. Nomás acabó de hacer el pozo allí, nomás acabó de hacer el pozo y lo que hizo, anduvo por allá para el monte. Anduvo en el monte y se trajo todas esas ramas, todo esos fierros viejos. Y yo le tenía confianza, pasaba bien ahí, nunca fue para decir algunas groserías o algo. Decía a la gente pues que estaba mal, ¿verdad? Pero pues, como le digo, yo conocí pues poco, fue como unos 2 años, que fue cuando me vine para acá que él ya murió. Pues no completamente, porque se ganaba la vida juntando cosas en los costales para ir a vender. Entonces, si estuviera totalmente loco, pues no andaría como los demás en la calle, pidiendo limosna o algo así. Nomás lo que hicieron, lo recogieron y se lo llevaron y anduvieron mirando allá a ver qué hallaban, a ver si hallaban dinero o algo, y nunca encontraron nada. Un día, tras haber sido golpeado, don Jesús Ortiz Piña se refugió en su casa por 15 días sin salir. Una de las vecinas llamó a la policía y entraron a buscarlo. Lo encontraron todavía vivo, pero como había estado todo este tiempo sin comer ni beber, lo sacaron completamente seco, pidiendo alimento y agua. A los 3 días que se lo llevaron, murió. No se le encontró identificación alguna. Nadie se presentó a reclamar el cuerpo.
Bien, pues a manera de conclusión tenemos breves minutos. ¿Qué nos podrían decir? A ver, empezando por el antropólogo Efraín García. Sí, el caso del hombre topo me parece que es un caso de, como lo afirmaban ya antes los compañeros, un caso de marginación cultural también. El hecho de que él utilice técnicas y todo un bagaje cultural pues que le permite sobrevivir en ciertos medios hostiles, nos hace ver también que corresponde a mucho de marginalidad en el medio en el que lo hizo. El uso de ese tipo de materiales, el acopio de basura para todo esto, pues va correspondiendo mucho a una manera de responder a cierta marginalidad a la que se enfrentó al llegar aquí. Yo creo que representa tanto síntomas en el área de lo que es la psicología como síntomas en el área de lo que es los problemas sociales que vivimos, ¿no? Es lo que se le podría llamar la antropología de la pobreza. La cultura de la así. pobreza. La cultura de la sí. pobreza, claro. Sí, sí. Desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué podríamos decir acerca de la Casa del Topo? Bueno, en el interior encontramos mucha creatividad por parte de esta persona. Sin embargo, en lo personal, creo que le hace falta iluminación y ventilación. Obviamente que fue por desconocimiento o quizá por la improvisación de alguno de sus espacios. Sin embargo, que cabría mencionar que la arquitectura subterránea, así como tiene sus ventajas, pues debe de cuidarse también su parte constructiva, porque no nada más por el hecho de bajar una casa hacia el subsuelo se tienen ventajas inmediatas, sino que hay que cuidar el diseño correcto del techo, la correcta iluminación y ventilación. Y en el medio universitario nosotros hemos experimentado un poco en esto y hemos obtenido muy buenos resultados. Tenemos inclusive un proyecto que se llama enfriamiento conductivo de la edificación, que está aquí en los patios de la universidad, en los campus deportivos, perdón. Y ahí podemos comprobar que efectivamente tanto en verano como en invierno se tienen ventajas térmicas en este tipo de construcciones. Sin embargo, hay que cuidar toda la calidad del paisaje y todo el contexto natural para que se integre este tipo de construcciones al contexto inmediato. Arturo. Bueno, podríamos concluir que de alguna manera estamos frente a un caso, a una persona que vive definitivamente en unas condiciones que se denominan síndrome de desesperanza aprendida, por una parte, que eso puede llevar a desarrollar rasgos de patología que se pueden ver en un momento dado. Posiblemente este sujeto, otra conclusión sería, se trata de un minero, dada su apariencia, dada las condiciones de construcción, inclinaciones para desagüe y cosas por el estilo, ¿verdad? Conocer ese conocimiento. Otra conclusión sería que posiblemente sea esta persona un sujeto que está encarnando una de las más severas críticas que se hacen en nuestra sociedad por generar pues ese tipo de condiciones de vida tan degradantes por una parte. Y finalmente, pues sería interesante que el público que está viendo el programa, en este caso, asista a la casa, sobre todo los artistas, porque creo que en el interior hay diseños por el alambre, las puertas ¿cómo se puede? Camuflajeadas, parece que es cerco, pero son puertas, y el interior es bastante sugestivo para aquellas personas que desarrollan arte moderno de una manera surrealista o impresionista. Yo creo que sí va a ser muy sugestivo para las personas que asistan ahí. Bien, pues no nos resta más que agradecerle su presencia en este programa, al antropólogo Efraín García Landa, al arquitecto Eduardo Vázquez y al psicólogo Arturo Cardona. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que nos vean la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora.